Bien, pues vamos a pasar ahora a la palabra del Señor, al mensaje en esta mañana en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6. Marcos, capítulo 6, los versículos del 30 al 44. Y dice así la palabra del Señor. Y los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y reposad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, y ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron aparte en una barca a un lugar desierto. Y muchos los vieron ir y lo reconocieron, y concurrieron allá a pie de todas las ciudades, y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y saliendo Jesús vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya era una hora muy avanzada, sus discípulos, acercándose a él, dijeron: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan para sí, porque no tienen que comer. Y respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Y le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y divédelo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 pescados. Les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Y tomando los panes y los 2 pescados, mirando al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que se los pusieran delante, y repartió los 2 pescados entre todos. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de los pescados, y los que comieron eran 5.000 hombres. Amén. Y que el Señor bendiga su santa palabra. La última vez que estuvimos considerando la palabra de Dios juntos fue el pasaje del banquete de cumpleaños de Herodes y la posterior decapitación, ¿no?, de Juan el Bautista. Y bien, pues inmediatamente leemos este otro pasaje que viene justo a continuación, ¿no?, de la venida, el regreso de los discípulos de la misión que el Señor Jesús les había enviado. Este pasaje pues es sin duda uno de los más conocidos del Evangelio, ¿no?, esta alimentación de los 4.000. Y fijémonos que es el milagro que lo encontramos en todos los evangelios, primeramente los sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas, pero incluso también lo tenemos en el Evangelio de Juan. Y este es el único milagro que de los sinópticos que se encuentra también en el Evangelio de Juan. Y por si fuera poco, también tenemos una segunda alimentación milagrosa que no fue a 5.000 sino a 4.000 hombres en el mismo Evangelio de Marcos, el capítulo 8. Entonces no se trata entonces de 2 relatos distintos del mismo hecho, porque aquí son 4.000, aquí son 5.000 y en el capítulo 8 son 4.000, y es además en el mismo capítulo, Evangelio. Así, por lo tanto, vemos que esto es un lugar importante en las Escrituras y es, como decía, uno de los más importantes, ¿no? Incluso la gente normal, si le decimos a la gente normal qué milagro le podría decir de aquellos que hizo Jesús, pues seguramente muchos o la mayoría van a decir la multiplicación de los panes y de los peces, ¿no?,
de los panes y de los peces. Y bueno, pues a veces también se hacen pues lo típico, bromas o chistes al respecto. Pero bueno, nosotros vamos a intentar considerarlo esta mañana. Vamos pues a intentarlo hacer de manera que podamos ir al fondo de lo que nos dice aquí la palabra de Dios en este pasaje, en este relato, de manera que nos edifique y que pues afiance y fortalezca nuestra fe. Y bien, pues lo primero que podríamos hacer, ¿no?, a modo de introducción también, es darnos cuenta también de lo que ya hemos también hecho mención, ¿no?, hace un momento, la posición de este relato en el capítulo 6. Sigue el banquete que dio Herodes, ese banquete de cumpleaños, esa fiesta que, bueno, pues él convocó a sus grandes, a sus gobernadores y a sus militares, y se dieron pues un buen festín de comida y de bebida, y al final, pues cuando ya todo el mundo estaría pues bien satisfecho en cuanto a comida y también sobre todo en bebida, pues salió la pequeña Salomé, ¿no?, la hija de Herodías, su esposa, que había sido pues la mujer también de su hermano Felipe. Y bien, pues entonces le agradó, le hizo pues entonces ese juramento, y ella pues aprovechó la ocasión, ¿no?, a instancias de su madre, para que pues se vengara, ¿no?, de Juan el Bautista por la afrenta hecha de haber denunciado su pecado. Bueno, pues entonces todo eso ocurrió en medio de un banquete, ¿no? Y bueno, pues podemos ver aquí un contraste, un gran contraste, porque también vemos aquí el Señor Jesús comiendo con invitados, con una gran multitud de invitados. Incluso en el vocabulario se da a entender, en el original, por ejemplo, en el versículo 39, cuando dice, les mandó que se hicieran recostar a todos por grupos. Entonces, esta palabra literalmente simposio, ¿no?, es juntarse para beber y para comer, ¿no?, sobre todo para beber. Entonces, es las reuniones pues para comidas en común. Y cuando dice también que se recostaran por grupos, en el versículo siguiente, es la palabra recostarse, la de sentarse recostado, ¿no? Era la posición como se comían en los banquetes en la antigüedad, entre los romanos y también en Israel. Así, por lo tanto, vemos que hay un gran contraste de un rey pagano, tetrarca, y el banquete del rey con su pueblo, Jesucristo. Un banquete que era impío, de pecado, y que condujo a más pecado, y pues que conduce a conocer a Cristo y por lo tanto a santificar más a la gente, ¿no?, a la imagen de Jesucristo. Porque este es un banquete en el que el Hijo de Dios, Jesucristo, se da a conocer. Él se muestra, se revela muchas cosas de su persona. Su poder, su sabiduría, su gracia. Y bien, pues es lo que vamos a intentar ver, como decíamos, en esta mañana. Y primeramente de todo, lo primero que se puede destacar de este pasaje es que en él vemos el cuidado que Jesucristo tiene de sus propios discípulos. En los versículos 30-31 nos encontramos con este cuidado del Señor Jesucristo a sus discípulos, cuando pues dice que los apóstoles se juntaron con Jesús, le contaron pues todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Ellos regresaron entonces de ese viaje misionero al cual el Señor les había enviado, de dos en dos, le había dado las instrucciones. Ellos pues habrían estado entonces sirviendo al Señor, predicando la palabra, echando fuera demonios. Ellos habrían pues dado
sido testigos de la obra de Dios y del poder de Dios de una manera que antes no lo habían visto. Estarían contentos, estarían agradecidos, ¿no? Estarían gozosos, estarían sorprendidos, pero también estarían cansados, muy cansados, hasta el punto que el Señor Jesús en el versículo 31 dice: venid vosotros aparte a un lugar desierto y reposad un poco. Ellos estarían cansados. ¿Por qué? Bueno, ya cualquier actividad cansa, ¿no? Pero una actividad como esta, una actividad que es una actividad para vida y para muerte, una actividad de traer la palabra y el Evangelio para la salvación. Por supuesto, los milagros, no era por su poder. Estaban siempre continuamente dependientes de Dios y de su poder. Toda esta obra es mucho más allá de las fuerzas de ellos. Y el apóstol Pablo de igual manera dice en 2 de Corintios que ellos, los apóstoles, por extensión, los predicadores de la palabra, son olor de vida para vida y olor de muerte para muerte. Olor de vida para aquellos que creen y reciben la palabra del Evangelio, olor de muerte para muerte y aquellos que se endurecen y que rechazan la palabra del Evangelio. Y el apóstol Pablo dice entonces en ese pasaje: para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente para estas cosas? Está mucho más allá, por lo tanto, de la obra de los hombres. Y bien, esto ya digo que es también aplicable a los que predican el Evangelio, dejando aparte la cuestión de los milagros, porque estos milagros que estaban haciendo los apóstoles eran señales de apóstoles. Pero en todo lo demás se aplica de igual manera, ¿no? Y ciertamente, aquellos que predican la palabra del Señor o están en la obra del ministerio, pueden también hablar de esto mismo, de la obra, de que para estas cosas quién es suficiente, ¿no? Y de encontrarse como los utensilios, ¿no? Del cual también habla el apóstol Pablo en el mismo pasaje, que han de estar vacíos para poderse llenar del poder de Dios. Muchas veces, ¿no? Se tiene la impresión, o se quejan, o se critican, ¿no? A los pastores: mira qué poco hacen, o mira qué gran buena vida se dan, ¿no? Que no hacen nada, ¿no? Y es una crítica bastante corriente. Y ciertamente quien la hace poco o nada sabe del ministerio y de las presiones que se tienen en el ministerio. Y que los pastores es uno de los colectivos con mayores problemas de salud que hay. Que hay un quebrantamiento de salud por el ministerio. Que ya empieza por afectar el sueño. El estrés de las reuniones para arriba, para abajo, y muchos acaban realmente quemándose, y muchos acaban también abandonando el ministerio. Si no fuera esto, si fuera esto la gran vida, todo el mundo estaría feliz y contento, ¿no? Y sin embargo es una prueba de resistencia y es una gran prueba de desgaste a la larga. Así vemos el cuidado que el Señor Jesús tuvo de sus discípulos después de esta obra. No vinieron los discípulos diciéndole y le dijo: venga, ahora, vamos, más aún, ¿no? Sino que le dijo: repasad un poco, vamos a un lugar aparte. Ahí podréis estar, tranquilos, ¿no? Fijémonos, ¿no? Que eran muchas las expectativas, las demandas, ¿no? Dice que mucha gente iban y venían y ni aún tenían tiempo para comer. Entonces, de esa manera, podrían ellos descansar y también en la intimidad con el Señor Jesús, también buscar la comunión con el Padre, con el fin de tener otra vez las fuerzas renovadas para continuar adelante el ministerio. Y bueno, esto en general, ¿no? Es también lo mismo para todos los creyentes. La necesidad también del descanso, y que es algo que el Señor Jesús, vemos, lo aprueba. Ahora que vamos a tener
digamos, en el verano, en vacaciones, etcétera, no es entonces una pérdida de tiempo, o no es entonces algo carnal o algo que no deberíamos hacer, o reducirlo pues al mínimo, ¿no? Si tenemos entonces la oportunidad de descansar, lo podemos hacer tranquilamente, ¿no? Porque vemos que es algo que el Señor Jesús, ¿no?, en los días de su ministerio, él mismo también tenía ese cuidado para con los discípulos. Y eso sí, también, aparte de descansar, busquemos durante estos días el rostro del Señor, tener comunión con Él, seguir evidentemente leyendo la palabra de Dios. Vamos a tener más tiempo, pues tal vez leer más la palabra de Dios, tal vez leer más y orar más al Señor, ¿no? De manera que volvamos no solamente descansados, sino también pues fortalecidos, ¿no?, en el hombre interior. Bien, pues esta es la primera de las cosas que podemos ver, el cuidado que el Señor Jesús tiene de sus discípulos, pero vemos, eso es a los de dentro, pero también vemos y aprendemos acerca del Señor Jesucristo en su reacción y en su actitud para con los de afuera. Y en segundo lugar, por lo tanto, vemos muy claramente, por supuesto, la gracia y la compasión de Jesucristo por las multitudes, y es lo que leemos en los versículos 32 y 33. Se fueron aparte, entonces, en una barca a un lugar desierto. La gente, por lo tanto, los vio, ¿no?, que habían pues tomado la barca, lo reconocieron y los siguieron a pie, ¿no?, por la orilla hasta llegar al lugar de destino. Y cuando ellos se descienden, ¿no?, ya está la gente esperando que viene a recibirlos. Entonces, bueno, pues qué reacción tuvo Jesús al verlos llegar. Queríamos tener tranquilidad y fíjate ahora, ¿no?, ya tenemos más trabajo, ya entre comillas nos han chafado el tiempo libre, ¿no? Ahora a tener que trabajar más, ¿no? Mejor que se vayan y que vuelvan otro día. Pues vemos que no fue esta la reacción, sino que versículo 34 nos dice que saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión de ellos. Esta era la actitud de Jesús para con las multitudes que venían a verlo. Él no estaba pensando en sí mismo, o en su comodidad, o en la comodidad incluso de sus discípulos, sino en el estado de necesidad de la gente. En el estado de necesidad de la gente. ¿Por qué? Pues porque ellos eran, dice, como ovejas sin pastor. Ellos eran como ovejas sin pastor. Y esto pues es un dicho que encontramos en la Biblia y por supuesto la gente de aquel tiempo en Israel pues comprendería perfectamente el significado de este dicho. Ellos vivían en el campo, digamos, o en una cultura, digamos, más agrícola, ¿no?, y menos urbana que la nuestra, por supuesto. Y yo comprendería pues exactamente lo que es esto, ¿no? Si tienes ovejas, muchos de ellos tendrían ovejas, ¿no? Y si tienes ovejas, si tienes un jardín, ¿no?, el jardín vallado, cerrado, y ahí pues sacas a las ovejas y que pasten, ¿no?, y que tienes ahí un abrevadero y que les dejas que beban, ¿no?, entonces no hay ningún problema. Ellas van a ir, salen y comen lo que esté, la hierba que esté en el jardín, y beben ellas por sí solas. Pero si las sacas, ¿no?, digamos, al campo, si sacas al rebaño al campo, entonces ahí está el problema, ¿no? Porque sin pastor que les guíe, entonces ellas están yendo de un lado para otro, ¿no? Pero si un pastor que les guíe, ellas no van a comer. Y si un pastor que les guíe a un lugar de aguas, pues ellas no van a beber. Ellas van a estar pues dando vueltas y al final lo único que van a acabar es pues agotadas, ¿no?, y pues desfallecidas. Entonces, por propia experiencia, pero también es una frase que se encuentra en la Biblia. Entonces, en el Antiguo Testamento se encuentra en distintos lugares. Y los judíos, por lo tanto,
pues también verían estas referencias, ¿no? Se les podría venir a la cabeza, por ejemplo, en Números, capítulo 27 y versículo 17, en Números, en el Antiguo Testamento, allí, pues, está hablando, por lo tanto, del sucesor de Moisés, de Josué. Vamos a leer el versículo 16, dice: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Sin la ausencia de ese dirigente que venga de parte de Dios, de ese pastor, pues entonces el pueblo iba a ser, pues, de la manera que hemos descrito, ovejas sin pastor. O también en Primera de Reyes, capítulo 22, el rey Acaz, cuando, pues, tuvo esa alianza, asociación con Josafat, el reino del sur. Josafat era un buen rey, pero tuvo esa mancha en su reinado, en su ministerio, y pues se asoció para combatir a una ciudad que se llama Ramá de Galat. Y entonces Acaz, no es que pidiera consejo, pero convocó a los profetas de la corte para que le dijeran la palabra de Dios, ¿no? Sobreentendido, que confirmen la decisión ya tomada, ¿no? Y pues todos los profetas de la corte, evidentemente, pues dijeron: sube, porque así lo tomarás, ¿no? Lo tomarás y acabarás con ellos. Y pidieron entonces, que si había otro profeta más, ¿no?, en Josafat, dijo, si no había otro profeta más en el país. Y entonces le preguntaron a Micaías, y vemos en el versículo 25, dice: Micaías respondió: he aquí, tú lo verás en aquel día. Sí, perdónate, es el versículo 17. Al principio, pues, Miqueas pues decía como los demás, ¿no?, en tono de burla. Y entonces el rey le dijo, versículo 16: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen Señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y esto es algo que se cumplió literalmente, porque el rey Acaz cayó en la batalla y todo Israel, por lo tanto, regresó a sus tiendas como ovejas sin pastor. Entonces vemos que la palabra del Señor Jesús, cuando está diciendo que eran como ovejas sin pastor, en el fondo también eran una denuncia, una crítica, una censura de los líderes. Era como decir que los líderes religiosos y también los líderes que gobiernan el país, ellos no están cumpliendo con el deber de dirigir al pueblo de manera para el bien del pueblo, es decir, según la palabra de Dios, sino que ellos pues estaban a otras cosas, ¿no?, a cuidarse a sí mismo, a cualquier cosa menos a guiar al pueblo conforme a la palabra de Dios. Y esto es también lo que muestra, ¿no?, el significado también de las declaraciones en la palabra de Dios acerca de que Dios es el pastor de su pueblo. En el Salmo 23 o en el Salmo 80, Él es el pastor, el que guía a su pueblo.
Él es el que, por lo tanto, con la voz suya, con su palabra, los guía a pastos, a arroyos y pues para el bien de ellos. Y esto es también lo que está en el fondo de las palabras de Jesús cuando dice: yo soy el buen pastor, en Juan capítulo 10, o en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 25, de que Jesucristo es el pastor y el obispo de nuestras almas. El pastor y también el superintendente, el que vigila, el que visita, el que cuida a su pueblo. Así, por lo tanto, vemos, Jesucristo tuvo la compasión por el pueblo porque eran como ovejas sin pastor. Y entonces, en su compasión, ¿cuál fue la primera reacción que él tuvo? ¿Qué es lo que él hace? Pues inmediatamente se nos dice que comenzó a enseñarles. Y no solamente comenzó a enseñarles, sino comenzó a enseñarles muchas cosas de la palabra de Dios. Así, por lo tanto, vemos que Jesucristo lo primero que hace es suplir la necesidad más grande que la gente tiene. Y la necesidad más grande que la gente tiene es de Dios, tener a Dios y conocer a Dios. Y para suplir esa necesidad de tener a Dios es necesario la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios, porque por naturaleza la gente está ignorante de Dios, no conocen a Dios. Necesitan, por lo tanto, conocer a Dios en primer lugar. Lo prioritario es conocer a Dios, y eso significa enseñarles la palabra de Dios, para que no se queden en su ignorancia de la palabra y para que de esa manera conozcan a Dios. Es, podemos decir, lo contrario de lo que ocurre hoy en día, pues el papismo, la Iglesia de Roma. Porque, a cualquiera que viene, pues ya sea de cualquier religión, ya sea de cualquier, si es ateo, pues no pasa nada. La cuestión es proveerle de todo, ¿no? De todo. Y la idea es que al final todo el mundo puede llegar a ser salvo. No hace falta, por lo tanto, el anuncio del Evangelio o el anuncio del Señor Jesucristo, porque todo el mundo, pues en su lugar, ya conoce algo de la verdad de Dios y, pues si es buena persona, si se esfuerza, ¿no? Si va acumulando méritos, pues también podrá ser salvo igual que un cristiano. Al final son todos cristianos, todos son hermanos, ¿no? Como dicen, ¿no? Todos somos hijos de Dios. Pero no, porque están faltos de ese conocimiento. Todo el mundo está pues en esa ignorancia de Dios y porque no conocen a Jesucristo. Y si no conocen a Jesucristo, no conocen al Padre. Por lo tanto, vemos, esa es la mayor necesidad que tiene la gente. Podremos pensar en nuestra propia experiencia. ¿De qué nos serviría a nosotros pues tenerlo todo en esta vida, ¿no? Tener pues no solamente necesidades materiales cubiertas, sino también abundancia, riquezas, gloria, honra, todo lo que el mundo anhela. ¿De qué nos hubiera servido a nosotros todo esto si no nos hubieran hablado de la palabra de Dios o enseñado la palabra de Dios? ¿De qué les sirve a los hombres ganar todo el mundo y perder su alma? Por lo tanto, no es, digamos, el evangelio social o la preocupación por las cosas materiales de esta vida, etcétera, la primera responsabilidad de la Iglesia, sino que nuestra principal responsabilidad es anunciar el evangelio. Todo lo demás está muy bien, pero eso lo puede hacer cualquiera. Lo puede hacer cualquier ONG, lo puede hacer cualquier otro. Pero predicar el evangelio y anunciar a Cristo y anunciar pues
La palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios, si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie. No lo va a hacer nadie. Y esa es, y no otra, la principal necesidad de la gente. Y bien, pues hemos visto entonces, en primer lugar, ese cuidado que Jesucristo, de cara al interior, tenía con sus discípulos. En segundo lugar, esa compasión que tenía de cara al exterior con la multitud. Y ahora, en tercer lugar, vemos cómo Jesús involucra a sus discípulos en esa obra de cara al exterior. Esos que estarían cansados, para los cuales estaba pensando y proveyendo entonces también descanso, ¿verdad? No sabemos entonces también cuál era la actitud al ver todo esto, pero vemos que después de haberles enseñado muchas cosas a la gente, entonces Jesús se dirige a sus discípulos con esta palabra sorprendente y les dice, bueno, vienen primero los discípulos, ¿no? Y les informa entonces del problema. Tenemos un problema, dicen. ¿Por qué? Pues porque el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. Despídelos para que vayan entonces por los campos ellos y vayan a comprar pues el pan, la comida para que ellos coman, porque no hay para comer, ¿no? Entonces les está haciendo ver un problema real, de tipo práctico, y entonces Jesús, lo que decía, le responde de una manera pues sorprendente, porque les dice, versículo 37, dadles vosotros de comer. Dadles vosotros de comer. Vienen entonces a Jesús para que diga qué es lo que se tiene que hacer para solucionar el problema, y entonces les dice, sois vosotros los que les tenéis que dar de comer. Les está, por lo tanto, asociando, implicando en esa obra. Evidentemente ellos no entendieron nada. Los discípulos no entendieron nada porque dicen, ¿qué? Que vayamos nosotros y compremos pan para toda esta gente. Dice, por 200 denarios. Según dicen, el denario era la paga de un jornalero de un día. 200 denarios, por lo tanto, descontando fiestas, etcétera, etcétera. Pues sería prácticamente el sueldo de un año de un jornalero. Que vayamos nosotros para comprar entonces a 4.000 personas. Solo hombres, más mujeres, más niños. ¿Por qué no van ellos? ¿Por qué hemos de ir nosotros y además venir aquí a cuestas, nosotros 12, para la comida a toda esta gente? Lo hemos de pagar además nosotros. ¿Esto quién lo paga? ¿Nosotros? Entonces, ¿por qué no van ellos, no? Y bien, pues antes de pasar adelante, podemos fijarnos un poco en el panorama de lo que tenemos aquí delante. Hay una multitud, ¿no? 5.000 personas, hombres, y después están los niños y las mujeres también. Están en un lugar desierto y no tienen de qué comer. ¿Nos suena un poco a algo esto que estamos aquí diciendo? Si lo pensamos un poco, evidentemente que sí, a la salida de Israel, de Egipto. A la salida de Israel en Egipto, ellos también pues se encontraron en la misma situación, en el desierto, y no tenían de qué comer. Y la primera reacción, por lo tanto, ya sabemos que fue la de la murmuración, ¿no? La de la murmuración. La de no comprender. Como cuando también, pues, en Números 11, pues, a la respuesta de la murmuración, pues, dijo el Señor que iban a comer carne. Y la respuesta de ellos, pues, es un poco en la misma línea de lo que hemos leído ahora. Números 11, versículo 22. Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten, o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que coman, para que tengan abasto. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Pero también vemos que, más parecidos, en el versículo 40 dice que se recostaron por grupos de 100 y de 50. E Israel en el desierto también
iban por grupos de 100 y de 50. Leemos en Éxodo 18:21. Éxodo 18:21. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Y por supuesto, pues el mayor parecido está en el milagro mismo. Ellos fueron alimentados, Israel en el desierto, por el maná, que también pues se le conoce como el pan a veces de ángeles en el Antiguo Testamento, o pan del cielo en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 6 que hemos leído. Y en distintos lugares del Antiguo Testamento también vemos pues pasajes parecidos de los profetas. Por ejemplo, Elías, ¿no? Elías, cuando se escondió de Jezabel al principio, estuvo 3 años y medio escondido, pues allí tuvo pues a una viuda, y bueno, pues vemos en el capítulo 17 de Primera de Reyes, allí también el Señor hizo un milagro por medio de Elías. En Primera de Reyes capítulo 17, al principio pues le dijo Elías, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano, y ella dijo que no tenía nada, pues que solamente pues tenía un puñado de harina y que iba a hacer un pan, y que después iban a comer ella y su hijo, y que después se iban a dejar morir de hambre. Entonces dijo Elías que no hiciera eso, sino que le dieran a comer a él también, porque Jehová de Israel ha dicho así, versículo 14, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces el Señor hizo prolongar milagrosamente tanto la harina como el aceite. Bueno, podríamos decir, se multiplicó, ¿no? Y eso no solamente Elías, sino también su discípulo Eliseo, en Segunda de Reyes, en el capítulo 4, versículo 42 y 44, al 44. Viendo entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga, y él dijo, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Con lo cual vemos que si ponemos este hecho de Jesús, esta alimentación de los 5.000, con un puñado de panes y de pescados, pues esto, si lo ponemos en el contexto de la Escritura, pues nos está hablando de la salida de Israel de Egipto, y también de las obras, los milagros de los profetas Elías y Eliseo. El profeta de Eliseo es prácticamente idéntico, ¿no? Lo único que cambia es que ahí eran ¿qué hemos leído? ¿Para 40 personas? ¿Para 100 personas? 100, ¿verdad? Pues aquí son para 5.000 hombres y mujeres e hijos también. Con lo cual vemos que está en la línea del Antiguo Testamento, pero esto está mostrando que Jesucristo es mayor que Moisés, que Jesucristo es mayor que Elías y que Eliseo. Esos milagros tienen el cumplimiento en este milagro mayor del Señor Jesucristo. Y esto está, por lo tanto, enseñando que Jesucristo no es un profeta más como Elías o Eliseo. Ni siquiera pues es un segundo Moisés. Él es el Hijo de Dios, el Hijo unigénito de Dios.
Bien, pues ¿qué podemos concluir entonces a todo esto? Bueno, pues hemos visto, un poco resumiendo, recapitulando, en primer lugar, Dios tiene cuidado de nosotros, Dios tiene cuidado de nuestras necesidades, Dios vela por nuestro descanso, Dios pues tiene también cuidado del alimento físico, el pan, ¿no? Ellos iban a desfallecer. Pero vemos, la prioridad es la palabra de Dios. Lo primero que hace Jesucristo es enseñarles la palabra de Dios. Y entonces, pues vemos, es la prioridad. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dice Jesucristo. Por lo tanto, no hemos de estar con afán de las cosas de esta vida, materiales. Jesucristo nos dice que no hemos de estar afanosos por qué comeremos o qué vestiremos, porque el Señor alimenta a los animales, viste a las flores del campo, cuanto más a nosotros. Busquemos entonces primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Lo primero, lo prioritario es la palabra de Dios. Y en segundo lugar, como hemos visto, Jesús es mayor que Moisés, que Eliseo y que Elías. En el monte de la transfiguración aparece Jesucristo en la transfiguración, en su gloria, juntamente pues con los espíritus de Moisés y de Elías, y Jesucristo es el Hijo de Dios. Se oye la voz desde del Padre en la nube diciendo: Él, Jesucristo, es mi Hijo bien amado, a Él oíd. En Él tiene cumplimiento las palabras de los profetas. En Él tiene cumplimiento lo que dijo Moisés. Moisés escribió del Hijo de Jesucristo. Él es mayor que Moisés, Elías y que todos los profetas juntos, porque Él es el Hijo unigénito. Por lo tanto, es en vano que vayamos a leer el Antiguo Testamento sin tener en mente que es la palabra de Cristo, que es la palabra de revelación de Cristo y que habla de Él. Y toda la palabra del Antiguo Testamento, si no se tiene la fe en Cristo, pues se pasa por alto lo principal de ella. No es que los judíos tienen su Biblia, su sentido literal, verdadero, y lo demás de acerca de Cristo es un poco como un extra, un añadido, que le hemos puesto los cristianos y no se sabe bien por qué. No. Toda la palabra del Antiguo Testamento es palabra de Cristo, y si no se tiene fe en Él, pues están en el caso de 2 de Corintios capítulo 3, de aquellos que tienen un velo delante que les impide ver la gloria de Cristo en las páginas de la Biblia del Antiguo Testamento. Se cumple, por lo tanto, todo esto. Lo que recogen en este milagro, lo que recogen los discípulos son 12 canastas llenas, como pues las tribus de Israel, como las nuevas tribus de Israel, los 12 apóstoles en el Nuevo Testamento, llenas, habiendo saciado a todo el pueblo de Dios. Y vemos entonces cómo Dios es poderoso y la palabra de Dios es poderosa para saciar y colmar toda necesidad del pueblo de Dios. Y por último pues podemos ver en el versículo 41, cuando dice: tomando los 5 panes y los 2 pescados, mirando al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que se los pusieran delante, y repartió los 2 pescados entre todos. Y vemos entonces el parecido de este lenguaje con el capítulo 14 y versículo 22, cuando dice: y estando ellos comiendo, Jesús tomó pan y bendiciéndolo, lo partió y les dio, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Hay un gran parecido, por lo tanto, con la palabra de la institución de la cena del Señor. Tomó pan, lo partió, alzando los ojos al cielo, bendijo, dio gracias. Por lo tanto, vemos que también hay aquí un adelanto, un anticipo de la cena del Señor. Con lo cual, la idea y el mensaje que está aquí, los contenidos, es que, como se ve claramente en Juan 6, es Cristo, es Jesús el verdadero alimento, es Jesús la verdadera comida,
es Jesús. No es solo el pan, no solamente el pescado lo que sacia. El verdadero comida es el Señor Jesús. Y es esto pues lo que el Señor pues ha pensado y ha provisto también en la cena del Señor, esta ceremonia, para que los creyentes pues participen de ella, depositando, poniendo su fe en el Señor Jesucristo que les es ofrecido en el pan y en la copa, para de esta manera, pues de la misma manera que son alimentados físicamente por el pan y la copa, sean alimentados también espiritualmente por la carne y la sangre del Señor Jesús, espiritualmente por el Espíritu de Dios. Y de esta manera, pues, tengamos esta palabra de que el que cree en Él, en el Señor Jesucristo, tiene vida eterna. Bien, pues, que así sea, que el Señor bendiga su santa palabra en nuestras vidas. Vamos a orar.